Antes de revelar lo que ha sido cuidadosamente eliminado de los textos sagrados durante milenios, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal Biblia Prohibida y activa la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría cualquiera, es una revelación que puede cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Las instituciones que han controlado el conocimiento espiritual temen que esta verdad salga a la luz, porque expone lo que fue silenciado, manipulado y enterrado bajo siglos de dogma. Hoy, cada palabra es una amenaza para el sistema y una semilla de liberación para tu alma. ¿Estás listo para saber lo que ellos nunca quisieron que descubrieras? Imagina por un momento que la Biblia que conocemos es solo una parte del rompecabezas, que las historias que se nos enseñaron desde niños fueron cuidadosamente seleccionadas y otras, igual o más poderosas, fueron censuradas. ¿Qué pasaría si te dijera que existen textos más antiguos que el Génesis, visiones más explícitas que las del Apocalipsis y conexiones entre culturas que nunca aparecieron en tu catecismo? Hoy vamos a descender al origen mismo de la narrativa bíblica, no como fue canonizada, sino como fue vivida, relatada y después silenciada. Prepárate, porque las páginas prohibidas están a punto de abrirse. Pero este es solo el principio. La Biblia, como la conocemos hoy, fue compilada, traducida y editada por manos humanas con intenciones que a menudo iban más allá de la fe. En el Concilio de Nicea, en los manuscritos del Mar Muerto, en los códices de Nag Hammadi, hay evidencias de que otras historias coexistían con las oficiales. Relatos que hablaban de un Jesús conectado con Egipto y Babilonia, de mujeres profetas silenciadas, de ángeles caídos que enseñaron tecnología a los hombres y de un conocimiento espiritual que fue reservado solo para los iniciados. Esta historia, aunque borrada, dejó rastros, y esos rastros son los que vamos a seguir hoy. ¿Y si lo que se eliminó contenía la clave de todo? Este no es solo un video, es un acto de resistencia contra el olvido. Cada fragmento que vamos a revelar, desde la creación de Adán hasta las visiones de Juan en Patmos, forma parte de una red mucho más profunda de significados. Aquí descubrirás por qué ciertos nombres fueron tachados, por qué algunos libros desaparecieron y cómo se construyó una narrativa diseñada para controlar, no para liberar. Pero también verás cómo, a pesar de todo, la verdad se preservó en los márgenes, esperando ser reactivada por quienes aún buscan con el alma. Y si estás viendo esto, tú eres uno de ellos. Lo que sigue va a sacudir tu visión espiritual hasta el fondo. En el principio, la Biblia afirma que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué significa realmente crear en este contexto? El texto original en hebreo utiliza la palabra bara, que implica una formación intencional, casi ritual. Adán fue moldeado del polvo, sí, pero el aliento que recibió, ruaj en hebreo, espíritu, contenía más que vida, contenía acceso. Acceso a un plano superior de conciencia, de comunión directa con la fuente. El Edén no era solo un jardín físico, sino una realidad multidimensional, un puente entre el cielo y la tierra. Lo que se perdió con la desobediencia no fue solo un lugar, sino una frecuencia espiritual. ¿Será por eso que el acceso al Edén fue sellado con querubines y una espada de fuego? Cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, algo más que pecado entró en el mundo. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, una frase enigmática que sugiere la activación de un tipo de conocimiento, una percepción dual del bien y del mal. Pero aquí viene lo más perturbador. En algunos textos antiguos, como el Apocalipsis de Moisés, se menciona que el fruto era en realidad una forma de sabiduría reservada
traída por seres celestiales rebeldes. Este conocimiento, que debía ser adquirido en el tiempo divino, fue forzado, y con ello el ser humano fue desconectado de la luz original. Desde entonces, todo ha sido una tentativa de retorno. ¿Y si la serpiente no solo tentó, sino también reveló algo que fue considerado peligroso? Tras la expulsión del Edén, el conflicto entre Caín y Abel no fue solo un asunto de celos. En el texto original, Dios no rechaza a Caín por su ofrenda en sí, sino por la intención detrás de ella. Pero algunos manuscritos, como el Libro de los Jubileos, sugieren que Abel representaba una línea pura, mientras que Caín ya había sido influenciado por entidades oscuras. Cuando Caín mata a su hermano, se sella un ciclo de sangre, y el sello de protección que recibe no es solo un castigo, es un código genético, una marca para evitar su destrucción por otros linajes. Una marca que algunos creen haber heredado. ¿Quiénes llevan hoy esa marca olvidada? La narrativa de Noé y el diluvio es presentada como una limpieza moral, pero los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, revelan una verdad mucho más profunda. El diluvio fue una respuesta directa a una contaminación genética provocada por los vigilantes, ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes híbridos que corrompieron la creación. Dios no destruyó la tierra por capricho, sino para purificar la línea espiritual que conduciría a Cristo. Noé fue elegido no solo por ser justo, sino por ser puro en su generación. Su ADN era incorrupto, y si las aguas del diluvio no solo limpiaron la tierra, sino también resguardaron un código divino. Entre todos los textos prohibidos, pocos son tan reveladores como el libro de Enoc. Rechazado por los concilios canónicos y oculto durante siglos, este antiguo manuscrito describe una rebelión celestial liderada por ángeles llamados vigilantes. Según Enoc, estos seres descendieron al monte Hermón y sellaron un pacto para alterar la creación uniendo su simiente con la humana. El resultado fueron los Nefilim, gigantes, sabios, dominadores. Pero lo más inquietante es que enseñaron a los hombres conocimientos como metalurgia, astrología, abortos y encantamientos. La humanidad no cayó sola, fue manipulada. Y los ecos de esta transgresión resó a Mateoge. ¿Por qué la Iglesia eliminó el libro de Enoc de la Biblia si los primeros cristianos lo veneraban? Otro texto silenciado es el Testamento de Salomón, donde el sabio rey describe cómo recibió un anillo con el sello divino para controlar demonios. Lo que sorprende es que muchos de esos espíritus mencionados se identifican como antiguos vigilantes o descendientes de los Nefilim. Salomón no solo construyó el templo con ayuda espiritual, interrogó a estas entidades, documentó sus nombres, funciones y castigos. Algunos pedían redención, otros confesaban su odio hacia la humanidad. Este texto muestra que el enfrentamiento entre luz y oscuridad no terminó en el Génesis. Se infiltró en los bastidores de la religión. ¿Será que parte del conocimiento que Salomón recibió fue suprimido por contener nombres verdaderos de poderes celestiales? En los códices de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en el desierto egipcio, aparecen evangelios que revelan un Cristo más enigmático, más cósmico. En el Evangelio de Tomás, Jesús habla de luz interior y de reconexión con el Padre a través del conocimiento oculto. En el Evangelio de María Magdalena, Él le confía revelaciones secretas, lo que desafía directamente la estructura patriarcal de la tradición cristiana. Estas escrituras fueron tachadas de heréticas, pero no por falta de verdad, sino por exceso de libertad. ¿Y si los apóstoles no fueran los únicos portadores del verdadero mensaje de Jesús?
Los textos gnósticos y las antiguas tradiciones judías mencionan que la serpiente en el Edén no era solo Satanás, sino una entidad portadora de sabiduría. En algunas interpretaciones cabalísticas y gnósticas sería Enki, un dios sumerio que intentó liberar al hombre de la ignorancia. Esta perspectiva subvierte toda la narrativa tradicional. La caída sería, de hecho, un despertar. El fruto, un código genético de activación espiritual. Y el pecado original, la clave que iniciaría una búsqueda eterna del reencuentro con la luz perdida. ¿Quién decide qué conocimiento está prohibido y qué es la iluminación espiritual? En el año 325 d.C. ocurrió algo decisivo. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, no solo para unificar la doctrina cristiana, sino para silenciar las voces disidentes. Allí se excluyeron decenas de textos que circularon entre los primeros cristianos. Evangelios como los de Tomás, Felipe, María y los Hechos de Pedro fueron tachados de heréticos. ¿Por qué? Porque presentaban a un Cristo que hablaba de reinos interiores, de revelaciones personales y de conexión directa con Dios, sin intermediarios, sin templos, sin poder institucional. Lo que era una red de buscadores espirituales se ha transformado en una estructura de control. Y si la Biblia que leemos hoy estuviera diseñada más para gobernar que para liberar, la mayoría de la gente no lee la Biblia en sus idiomas originales, y este detalle lo cambia todo. Las palabras en hebreo, arameo y griego a menudo se han traducido con sesgos políticos, morales o doctrinales. La palabra nefesh, por ejemplo, que puede significar alma, aliento o ser viviente, se usaba estratégicamente para apoyar doctrinas específicas. Eclesia, que originalmente designaba una asamblea libre, se convirtió en una iglesia institucional. Los traductores de versiones como la Vulgata Latina y la versión King James tenían objetivos, y cada cambio distorsionaba un poco más la vibración del texto original. Lo sagrado fue editado línea por línea. ¿Cuánto del mensaje divino se perdió en el camino entre lenguas, imperios y dogmas? Pocas personas lo saben, pero a día de hoy existen instituciones y órdenes religiosas que mantienen en secreto documentos antiguos que nunca han sido revelados al público. Archivos secretos del Vaticano, cuevas selladas en Qumrán, manuscritos apócrifos encerrados en bóvedas. ¿Qué tienen estos textos que amenazan tanto la estructura de la fe oficial? ¿Por qué los primeros siglos del cristianismo están rodeados de tanto silencio? La respuesta parece clara. El poder espiritual puro, cuando se despierta en cada individuo, no se puede controlar. La verdadera conspiración nunca fue negar la existencia de Dios, sino monopolizar el acceso a Él. Y si la verdad no se pierde, solo se oculta bajo juramentos de silencio. Poco se dice de los años perdidos de Jesús entre su infancia y el comienzo de su ministerio, pero algunas tradiciones coptas, fragmentos apócrifos e incluso registros orales en Egipto sugieren que pudo haber vivido entre los templos faraónicos. Hay papiros que informan de la presencia de un joven maestro extranjero entre los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad sagrada del sol. El simbolismo de sus parábolas, su relación con el Padre y el uso de metáforas sobre la luz y la resurrección resuenan con los antiguos mitos de Osiris y Horus. Es posible que el Cristo bíblico se haya cruzado con el conocimiento del Nilo y haya llevado consigo códigos antiguos. ¿Pudo Jesús haber sido iniciado en los misterios de Egipto antes de predicar en Judea? En México y Perú, entre los mayas, aztecas e incas, existen leyendas de un hombre de luz que curaba, hablaba con el cielo y prometía regresar. Kukulcán, Quetzalcóatl y Viracocha comparten rasgos con la imagen de Jesús. Barba,
túnica blanca, procedencia de Oriente, rechazo a la violencia y promesa de retorno. Los misioneros españoles registraron con asombro que los indígenas ya esperaban a alguien muy parecido al Cristo europeo. ¿Podría ser una coincidencia o evidencia de una manifestación anterior? ¿O tal vez de una presencia que cruzó océanos y religiones, sembrando arquetipos que sobrevivieron a la conquista? ¿Es el Cristo de la cruz solo una de sus muchas manifestaciones planetarias? Jesús nació de una virgen, tuvo discípulos, fue tentado en el desierto, murió y resucitó. Pero no era el único. Se atribuyen historias similares a Krishna en la India, a Buda en Nepal y a Mitra en Persia. Todas ellas son figuras de luz, nacidas de mujeres puras, que desafiaron los poderes establecidos y enseñaron el amor y la compasión. Esto no disminuye a Jesús, al contrario, magnifica su grandeza. Quizás no sea solo una figura histórica, sino la encarnación de un patrón espiritual recurrente, el arquetipo del Redentor, el que desciende, sufre y vuelve a levantarse para elevar a la humanidad. Estamos ante el mismo mensaje repetido con diferentes caras a lo largo de la historia. En 1947, un joven beduino encontró accidentalmente frascos sellados en cuevas cerca de Qumran. En su interior se encuentran unos antiguos rollos, los rollos del Mar Muerto. Estos textos, más antiguos que los evangelios conocidos, hablaban de múltiples figuras mesiánicas, calendarios celestiales, batallas cósmicas y prácticas espirituales suprimidas. Algunos estudiosos han notado la ausencia del nombre Jesús, pero han encontrado personajes que misteriosamente encajan en su perfil. ¿Serían prototipos de Cristo o evidencia de que la historia ha sido fragmentada y reeditada? La ciencia ha confirmado la autenticidad de estos manuscritos, pero la teología ha preferido ignorarlos. ¿Qué otras verdades esperan ser descubiertas en las arenas del desierto? La arqueología tradicional evita discutir hallazgos que contradicen la cronología bíblica oficial. Huesos gigantescos, esqueletos con cráneos alargados, tumbas con inscripciones que hacen referencia a los Nefilim y a los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. En lugares como Baalbek, Cusco e incluso el Gran Cañón, se encontraron estructuras imposibles de construir con la tecnología de la época. Las pruebas de ADN realizadas en momias egipcias y restos en sitios megalíticos han revelado rasgos genéticos no compatibles con las poblaciones humanas conocidas. La ciencia se enfrenta a un dilema: aceptar la evidencia o permanecer en silencio. ¿Quiénes eran realmente estos seres que caminaron junto a los humanos en la antigüedad? El arca de la alianza, los querubines con ruedas de fuego, la columna de fuego que guiaba a los hebreos. Todo esto, si se observa desde una perspectiva moderna, se asemeja a la tecnología. El profeta Ezequiel describió un vehículo con múltiples capas, ruedas dentro de ruedas y una gloria radiante que lo cautivaba. Hoy en día, científicos y ufólogos reinterpretan estos pasajes como posibles registros de contacto con inteligencias superiores. No se trata de negar lo sagrado, sino de comprender que lo divino puede haberse manifestado en formas y mecanismos que están más allá de la comprensión antigua. Quizás los textos no fueron exagerados, simplemente fueron malinterpretados. ¿Describe la Biblia tecnologías que todavía no entendemos en absoluto? Cuando alguien descubre que partes de la Biblia han sido suprimidas, que figuras como Enoc, María Magdalena o los vigilantes han sido borradas de la narrativa oficial, sucede algo profundo. La fe cambia, no desaparece, se transforma, deja de ser obediencia ciega y se convierte en una búsqueda consciente. La espiritualidad se vuelve viva, inquieta, activa. Aquellos que despiertan a estas verdades ya no pueden regresar al punto anterior.
Comienzan a leer las escrituras con otros ojos, a cuestionar los porqués y a buscar una conexión directa con lo divino sin intermediarios. El impacto no es la destrucción de la fe, es su purificación. ¿Y si todo lo que te escondía era eso lo más parecido a Dios? La historia demuestra que siempre que una verdad peligrosa sale a la luz, los guardianes del sistema reaccionan con fuerza. Herejías, excomuniones, hogueras, censura. Lo que estaba en juego nunca fue solo teología, sino poder. Las instituciones religiosas, desde el Imperio Romano hasta el clero moderno, han construido estructuras basadas en el control del acceso a lo sagrado. La liberación del conocimiento es una amenaza. Por eso los evangelios gnósticos fueron enterrados, los apócrifos olvidados y los profetas silenciados. Pero ahora, con acceso a documentos digitalizados, estudios independientes y buscadores despiertos, el muro se está agrietando. Podemos seguir ocultando lo que cada vez más almas comienzan a ver. Quien toca esta verdad nunca vuelve a ser el mismo. Comienza con una pregunta, evoluciona hacia una investigación y termina en una llamada. La gente común comienza a reconocerse como buscadores, herederos de un linaje espiritual oculto, descendientes no solo de la carne, sino de la luz. El despertar es individual, pero tiene un impacto colectivo. En cada rincón del mundo surgen voces que rechazan el silencio, que leen manuscritos olvidados, que restauran lo que se ha corrompido. La verdad no llegó para consolar, llegó para inflamar. Y quienes lo reconocen lo saben. La Biblia nunca fue un libro muerto, sino un portal vivo. Si eres uno de los llamados a restaurar lo que quedó desdibujado, cuando leemos la Biblia sin miedo, sin filtros, sin los muros que imponen siglos de dogma, deja de ser un documento estático y se convierte en un organismo vivo. Detrás de las genealogías, los milagros y las parábolas hay un pulso espiritual que nos llama a recordar quiénes somos. La Biblia no es solo un registro de lo que sucedió, es un código de quiénes podemos llegar a ser. Cada historia suprimida, cada evangelio olvidado, cada profeta silenciado, no fue un error de traducción. Era un espejo roto que ahora está siendo reconstruido. Para ti, para nosotros. ¿Es este despertar parte de una profecía que estás ayudando a cumplir? No llegaste aquí por casualidad. El mundo está lleno de distracciones, entretenimiento vacío y ruido que ahoga el llamado del alma. Si estás viendo este vídeo es porque algo dentro de ti ya sospechaba que había algo más. Quizás desde niño sentiste que la historia no estaba completa. Quizás siempre te has cuestionado lo que otros aceptan sin pensar. Esto no es rebelión, esto es vocación. Sois parte de una generación de buscadores que habéis venido a la tierra para restaurar lo que ha sido profanado, para reunir los fragmentos y reconstruir el templo de la verdad. ¿Estás dispuesto a llevar esa antorcha? Entre todas las cosas que se eliminaron de los textos sagrados, palabras, símbolos, figuras femeninas, una de las más importantes fue el verdadero nombre de Dios. Tetragramatón, los nombres secretos de Cristo en los evangelios gnósticos, los sonidos vibracionales utilizados en las oraciones antiguas, todo esto ha sido borrado o velado. Pero la buena noticia es que realmente no se pierde nada. Todo lo que fue reprimido está siendo restaurado, no por los poderosos, sino por los humildes. Aquellos que escuchan la intuición, siguen las señales y recuerdan lo que su alma ya sabía. El nombre sagrado está regresando y con él el despertar global. ¿Qué parte de ese antiguo recuerdo vive dentro de ti? Durante milenios, la historia sagrada ha sido manipulada, fragmentada y politizada. Pero el tiempo del velo se está acabando. Vivimos en la era de la revelación, Apocalipsis, donde lo que estaba oculto saldrá a la luz.
Esto no significa destrucción, sino reintegración. Aquellos que estén preparados espiritualmente percibirán las señales, reconstruirán los códigos perdidos y activarán el Cristo interior. Y no es una religión, sino una verdad viva que arde en el espíritu. Si te sientes así, entonces eres uno de los restauradores. No te escondas más. La historia prohibida te está eligiendo. ¿Responderás al llamado? Usted no está solo. En cada rincón del mundo hay personas como tú, despertando, estudiando los manuscritos ocultos, haciendo preguntas peligrosas, sintiendo que la historia no está completa. Este canal existe para unir estas almas. Aquí desenterramos lo que ha sido silenciado, conectamos puntos que nadie se atrevió a dibujar y restauramos una fe que fue esculpida para controlar, pero nació para liberar. Regístrate ahora, deja un comentario con tu pregunta o experiencia y comparte este vídeo con todo aquel que necesite despertar. Tu voz es parte de esta reconstrucción. Date prisa ahora, antes de que este vídeo también sea silenciado. Ahora que ya escuchaste todo esto, pregúntate, ¿qué más quedó desdibujado y aún no hemos descubierto? ¿Quién decidió que debía llamarse sagrado y que debía ser quemado? ¿Y si todo lo que creías entender fuera solo la superficie? La Biblia no es un fin, es una puerta, y ya has empezado a cruzarlo. Suscríbete al canal Biblia Prohibida. Deja en los comentarios qué más sientes que fue borrado de la historia. Comparte este video con otros buscadores. Reconocerán el llamado.